It's 10 o'clock. Good evening. This is The World Tonight. Monstruos, o como se diga. Y es que es muy difícil encontrar una descripción correcta. Correcto. No, es difícil encontrar una manera de escritura adecuada, ¿no? De hecho, tú lo buscaste, creo. Sí, en la RAE Entonces, puedes decir monstruo, y había otra que sí, ya es muy naco, entonces... monstruo. Monstruo, sí. Fíjate Pero que no tiene hace nada. muchos años había un futbolista, un portero que era el monstruo Álvarez, creo, del ¿De aquí, de Puebla, México? sí, un Ah, equipo. Y en su playera, en la parte de atrás decía, el monstruo. Así de horroroso es el tema de hoy, amigos. horrible monstruo, Horrible, no. así es. Bueno, estamos aquí, Yo, Claudia Chávez, y Alfonso Jiménez. pues este es nuestro primer proyecto. Va a ser el Así primer es. podcast. Y pues más que nada para hablar de cosas que nos interesan, medio oscuras de repente, ¿cómo le podríamos decir? Medio oscuras, porque también Ah, empezamos, hay otra otra sí, disyuntiva, oscuras. claro. Medio macabras, tenebrosas. Ándale. Y este proyecto es para ustedes. Escúchenos. Mensaje subliminal, ¿no? En el fondo. Sí. Escúchenlos. Escúchanos todos los días. Y- Compran y- nuestros productos, todavía no tenemos, pero y no la, sé, algo. sí, y la audiencia va a decir, oye, pero si solo sacan uno por semana, ¿cómo que todos los días? ¿no? Ya sé. Pues O sea, apréndete el tema. sí, repítelo. Sí. Sí. Entonces, monstruos, Chávez. Los monstruos. Pues mira, lo que investigamos, lo que obviamente estamos preparados. Sí, claro. Con Wikipedia. Maestrías. y todo eso. Maestría, ajá. Sí, tú sí tienes maestría en esto, todo esto. Ok. Pues los monstruos, que son criaturas que en sí, pues, se salen del ordinario, fuera de la naturaleza. Ujú. Es algo, sí, es algo que incluso gráficamente, visualmente, Ujú. tú lo puedes detectar como una anomalía, ¿no? Por ejemplo, nos podemos remontar, ¿te acuerdas del Hombre Elefante? Ah, De sí. aquella película, gran Sí. película que, pues, hasta espectáculo de circo tenía, ¿no? Era feria. No, era circo. Sí, era circo. Era un Los circo, circos. ajá. De hecho, los circos siempre se han conocido durante mucho tiempo de tener este tipo de fenómenos de la naturaleza. Fenómenos, gran palabra. Ajá. La mujer barbuda. La mujer barbuda. ¿O barbona? Barbuda, ¿verdad? Barbuda. Ok. El hombre pez que se tragaba un pez Así en un es. solo. Dios. Sí, las gemelas pegadas, casi siempre. Los siameses, ¿no? Siameses, Se ándale, llamaban. los siameses. Está muy raro, pero está muy interesante este Ujú. tema porque en la actualidad podemos encontrar que ya nada es anómalo. Ya todo es... Voy a entrar al rollo este de... Sácatela. Ya todo es Date. inclusivo, todo es inclusivo y también los monstruos pues se incluyen y entonces, de hecho no sé tú qué opinas, de hecho también la misma transformación, la misma tendencia, la moda va guiando y va acercándonos o va estrechando tal vez más esos lazos entre lo anómalo y lo normal Ujú. en cuanto a lo estético, y en cuanto a lo visual, no sé tú qué opinas. Sí, como que con el tiempo se ha estado aceptando más, pues sí, más la idea, ¿no? De los monstruos. Ujú. Como que ya no son cosa antes, creo que antes era como para dar miedo y ahora Ujú. es para dar fascinación. Exacto. E incluso culto. Como Culto. películas de terror que se han refriteado. La última que salió, que fue la De Halloween. de Halloween. Ajá. O sea, pues hace quién sabe cuántos años, creo que tiene más años que nosotros, ¿no? No me sé la fecha exacta, pero... No, yo tampoco, ahí Pero les es debemos vieja. el dato, pero es muy Pero vieja, sí. sí. Ponle tú que esté desde los 80, finales de los 80, tal Mm. vez creo que 87, algo así estaba viendo porque quería empaparme un poco también más del tema antes de verla. Ujú. Entonces había diferentes versiones y creo que hay varias Sí, secuelas, cierto. ¿no? de la película y está padre. Pero, dices, se está rindiendo culto ya a los monstruos, precisamente porque pues tienen esa fascinación que tú mencionabas. Y por supuesto, ¿a ti te gustaría ser un monstruo? Eso es interesante porque
en sí, uno puede decir, bueno, lo como decíamos, ¿no? Monstruo es algo físico, Ujú. pero también está lo que no es físico, o sea, alguien, una persona puede ser un monstruo. Ok. Entonces, eso ya es también psicológico. ¿Me gustaría ser un monstruo? No sé. ¿Te gustaría ser un monstruo? No lo sabes. Fíjate que, pues yo creo que en el siguiente episodio vamos a hablar un poco de la imaginación, de lo poderoso de la mente, Ajá, sí. pero como tal es interesante la parte de decir, bueno, tú creas un ser para no generar fascinación, sino para generar horror, y tú puedes generar incluso horror. Ujú. Hay pues hay también esa parte que mencionábamos en el previo de esto, en donde no sabíamos si el monstruo generaba miedo, generaba incluso una aspiración para las O personas, sea, y como tal, pues la verdad a mí sí me gustaría ser un monstruo, me gustaría, imagínate, ser y tener, porque además, o sea, además de todo eso, tienen superpoderes, ¿puedes creerlo? pues Es sí, sí, decir, sí. O sea, algo fuera de. ujú, De hecho, pues, hablando de los superpoderes y los monstruos, lo podemos ver hasta en los cómics. ujú, Los exactamente, X-Men son, algunos sí son monstruos porque están, pues de hecho son considerados monstruos porque ujú, su ADN y lo que sea está fuera de la naturaleza humana. claro, Entonces, bueno, si lo pones de esa manera, sí me sí, gustaría ser monstruo, tener claro. un superpoder. Que además luego son aceptados, ¿no? Son aceptados porque cuando te meten la parte pues del guión y cuando te meten ya la historia, pues, te ponen en el punto o hacen que empatices con los buenos, ¿no? Sí. Entonces dices, ah, pues yo soy ese. Pero está interesante. Habías hablado de algo de teratología. ¿Qué será la Bueno, teratología? pues mira, Porque, pues, también me gustaría agregar que así. monstruo viene de una palabra en latín Ujú, que es monstrum. Y muchos decían que era como para mostrar o algo, pero al parecer es más como advertencia. Porque en sí, antes, como decíamos, se creaba el monstruo para dar miedo, para dar una advertencia de lo que se estaba pasando, de lo que ok, estaba sucediendo. interesante. Y hubo un filósofo que se llama Seneco el Joven, que es conocido por ser el maestro de Nerón, Ujú, del tipo romano, sí, sí. emperador romano. Y él decía que el monstruo es una revelación visual y horrorífica de la verdad. Oh, eso es muy cierto, porque incluso hasta límites morales te puede imponer el monstruo, Ujú, ¿no? exacto. Entonces, estudiando eso vimos que sí existen ciencias que lo estudian los monstruos. Ujú. Una ciencia de verdad que se llama la teratología. Teratología. Ajá, teratos viene del griego monstruo. Ujú. Entonces, y posbología, pues creo que eso todo lo aprendimos en la primaria, ¿no? Creo que sí. Sí, siempre nos repetían. Y esta es una disciplina científica que está dentro de la zoología, que es la que estudia los animales, Ujú. y estudia las anomalías que existen en la naturaleza. Tanto así que va mucho junto con la embriología y la genética. Ok. Imagínate, imagínate nada más, ¿no? Que tengas o que vayas a procrear un hijo. Imagínate que yo voy a procrear un hijo, ¿no? Resulta que ya tengo todo el esquema para procrearlo. Todo el esquema, ¿sí? Bueno, Sí, ok. sí, ok. Ok. Tienes novio y todo y ya. Novio sería en este caso, ¿no? Ok, Porque ok. en este caso sería como, Tú te estás. imagínate que yo pudiera procrear a Ok, ok, ya. un ser, Ajá. Sí, ya. ¿sí? Y no hablo de estilo Frankenstein o algo por el estilo, sino Sí, hablo dar un hijo, dar vida como tener un nuestras hijo, madres. Ajá. exacto. Imagínate procrear a un ser y que ese ser Ujú. de la nada resulte que sale con cuernos, que sale con Mm, alas. Digo, y quiero hacer mucho énfasis, quiero hacer porque evidentemente nuestro auditorio puede decir, oye, pues es que hay anomalías genéticas naturales que nosotros luego conocemos y que entendemos también, ¿no? ujú. Pero yo me imagino
imagínate que yo pienso, imagínate que esta persona nace con algún rasgo tan característico de un monstruo que nos ha pintado la misma historia, el mismo acervo cultural que nos ha venido desde, Películas, desde las historias. películas, historias, novelas, etcétera. Imagínate, ¿no? Ujú. ¿Tú qué sentirías al respecto? ¿Cómo lo tomarías? ¿Lo aceptarías? Porque también hay leyendas, por supuesto, en donde la mamá da a Sí. luz y resulta que el niño es el diablo, ¿no? O es Ah, un sí, demonio sí, y es ajá. como... No, y sí ha habido casos de, por ejemplo, esto digo, por eso está tan pegado a la embriología, porque Ujú, pasa en el embrión. Am, y ha habido casos de niños que nacen con un solo ojo, cíclope, o sea, ujú, y no más, obviamente animales, sino, o sea, como te digo, niños, ujú. o que absorbían a su gemelo y nacían con otra parte extra, un brazo Ah, extra, ok. una pierna extra, algo así, ¿no? Y no, pues, o sea, ha de ser muy interesante tener 9 meses a alguien cargando algo Ujú, y al momento de dar luz que sea totalmente diferente a lo que uno esperaba. ujú. Y deja tú, creo que lo principal que uno pensaría es si es sano, pero Ujú, hasta cierto claro. punto, ¿qué tan sano sería tener una parte extra del cuerpo? O la de los cíclopes, los niños cíclopes, creo que eso sí no sobreviven mucho tiempo. Ujú. Sí, pues como dices, ¿no? Tiene mucho que ver la parte también de las posibilidades de vida que tenga este ser. Ujú, Porque por las mismas condiciones, incluso genéticas y eso, pues bueno, pueden fallecer inmediatamente, ¿no? Pueden morir, nacen y ujú, se van. Pero hace ratito también hablábamos de una cuestión que decíamos, el acervo cultural de los monstruos. Y entonces dijiste, venimos acarreando un montón de sí. información, un montón de información en donde tengo entendido que Frankenstein es la primera película en un género llamado horror, terror. Sí. Entonces es el precursor de esta... Tengo entendido, ¿eh? Tengo Ujú. entendido, digo. Sí, porque, bueno, antes, porque si mal no me acuerdo, la película está en blanco y negro incluso, ¿no? Sí, claro. Ya tiene sonido. No sé, te fallo. Pero Ah, quizá no, antes, parece que sí, 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 sí. antes me imagino que pues, no sé, obras de teatro o incluso en el mismo folclore de cada país, de cada lugar, Ujú, que se presentaban pequeñas obras o historias, pero no sabía que Frankenstein es el primer monstruo en cinematografía, hablando de cinematografía. sí, claro, obviamente hubo fue previo la escritura del libro Sí, y, sí. bueno, la novela, ¿no? Que como dices, también se rescatan rasgos puntuales, por ejemplo, que más tarde o más adelante también nos enfocaremos más en cada uno de los monstruos, Ujú, pero como tal, todo monstruo tiene un origen y ese origen es de acuerdo, como tú decías también, a la cultura, a las creencias y más que nada, pienso yo, a la parte de la historia que te puede juntar características que puedan mezclar, como recuerdas las chicas superpoderosas, sí. así es, que te pueda poner las flores, colores y no sé qué más, ¿cómo? No recuerdo, Ah, en todo estoy fallando el día de hoy, sí. pero lo siento, Pero creo que todos se saben esa, la ¿no? Que están hechas referencia, de sí, sí, cosas sí. bonitas pero el profesor Antonio... Agregó la sustancia X. Sí. Sí, sí. Y entonces ahí viene la problemática, ¿no? Ujú, Porque entonces vemos que Drácula, un ser de la fantasía, es uno muerto, ujú. un Strigoi, es perdón, es un ser que viene Ajá. de Vlad Tepes, ¿no? Vlad el Sí, Empalador. el parador. Muy Entonces, buen muchacho, me caía buen bien. muchacho, empalador, ándale. Así es. Entonces, resulta que este monstruo, esta creación, llega a Bram Stoker pues, de la imaginación de juntar se traduce en español, Elizabeth Bathory Sí. y a este Vlad Tepes, juntando, les digo, ciertas o combinando estas características sanguinarias
y hasta góticas, porque pues se entiende que un género gótico hace alusión a castillos, a altos contrastes de narrativa, etcétera, Ujú. incluso visuales en el aspecto visual. No Ah, sé, bueno. ¿tú qué opinas al respecto de cómo se crean, cómo se generan los monstruos? ¿A partir de qué? Pues ese creo que es un ejemplo que también lo podemos ver todavía incluso en las películas de ahora, Ujú. porque, o en la escritura de ahora, porque como dices tú, ellos se basaron en dos personas que fueron moralmente vistas muy mal, Ok, desde asesinatos, pues Vladimir no por nada le decían el empalador, que si no ujú. saben lo que es una empalación, pues ahí, Sí, búsquenlo. nomás no lo busquen en imágenes O en o videos. en videos. Bueno, videos creo que no, tal No, vez no. pero entonces, lo que hizo la escritora fue que dijo agarrar lo peor y poner un solo personaje que incluso agarró el nombre de Vlad, de Drácula. Ujú, Y digo, también se puede ver ahora, por ejemplo, Stephen King. ujú, Dicen que el más conocido, ¿no? El payaso eso. ujú. Y del payaso eso se dice que se basó en un asesino serial de Estados Unidos que mató no sé cuántos niños Ok. y era payaso. Ujú. Se basaba como payaso. Entonces, pues la creación de monstruos yo creo que es eso, enseñar la moral, que se hace, que no se hace Ujú. y, ¿cómo se dice? El pago por hacerlo. Ok. Porque incluso en la mitología se ve Ujú. como ejemplo de que si uno hacía algo mal en contra de los dioses, obviamente, porque los dioses griegos más que nada eran unos hijos de la... Puedes decirlo, no hay censura. No, pero... Unos hijos de la Sí, tit. sí, exacto. Ok. Eran de lo peor, especialmente Zeus, que se echaba cualquier cosa que caminara. Ok. Entonces, si uno iba en contra de los dioses, Ujú. se convertía en monstruo. Los dioses lo Oh, ya. castigaban como monstruo. Está la de la araña, que se supone que es de una señora que se llamaba Aracne. Ujú. Entonces ella decía que podía tejer lo mejor de lo mejor, incluso mejor que era la diosa. Ah, Entonces hacen un concurso y ella gana, la Aracne, y Hera, por celosa, la convierte en araña gigante. bien, bien, o Ese es su sea, castigo es el acá. castigo, por supuesto. Porque, por ejemplo, ahorita que estabas hablando, ¿no? De los monstruos, de este tipo de películas e información gráfica también, audiovisual. em, Aníbal Lecter, ¿te acuerdas de Aníbal Lecter? Oh, sí, obvio. Sí, sí, El silencio de los inocentes. Ajá. Em, cuentan las malas lenguas, Ah, dice la leyenda, le cuento una leyenda. que Aníbal Lecter está inspirado incluso en varios asesinos seriales, pero además uno que tiene gran presencia en ese personaje Ujú. es es un doctor que vivía en Monterrey. No, Sí, Monterrey aquí en México. claro, sí, 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 sí. Ah, Monterrey, México, a claro. veces no me la sé. ¿Y luego? Entonces, pues se supone que este chavo, el doctor, El, este el señor, chavo. el chavo, Eres doctor, ya duraste toda tu vida en la universidad. exactamente, O sea, no entiendo por qué se querría ser asesino serial después de sí, tanto tiempo. Y luego el doctor. el doctor asesinó a su esposa, Ujú, sí, y entonces, pues realizaba también ciertas prácticas que caracterizan luego a ajá, este claro. Aníbal Lecter, pero no me quiero meter mucho porque probablemente más adelante podamos Hablar de. hablar un poco de él. Ujú, Pero como tal, por ejemplo, ¿no? Dice un crítico de cine de los años 80 o de la década de los 80, Robin Wood, dice que los monstruos, como decías, son muchas veces y nos atraen los monstruos porque a final de cuentas terminan siendo un aspecto aspiracional, que es lo que comentábamos en un principio. ujú, Un aspecto aspiracional porque rompen las reglas, porque los monstruos tienen las agallas y tienen su función, porque es natural esa función, ajá. de ir en contra de lo establecido, de ir en contra de la ley, de ir en contra de, pues, n cantidad de reglas o aspectos morales vistos desde una perspectiva, incluso desde la religiosa, ¿no? Sí.
Es que está, es que es muy interesante eso que dices, ¿no? Y por eso también preguntabas, ¿te gustaría ser un monstruo? Porque en sí en los monstruos, aunque hayan sido malos, es porque se arriesgaron a hacer algo. Ujú. Y dejando fuera lo psicológico de qué es ser un monstruo. Este, pero sí, y creo que se ha visto, o sea, yo creo que la mejor ejemplo que tenemos de eso es el momento de querer disfrazarnos en Hollywood, en Halloween. Hollywood. En Hollywood también. También, por supuesto. Siempre hay alguien que siempre tiene su monstruo favorito. Claro. ¿Cuál es tu monstruo favorito, por cierto, hablando de De este? monstruos. Ujú. Creo que me gustaría mucho lo que es el licántropo o el hombre lobo. Hombre lobo. Ajá. Porque obviamente también vamos a hablar mucho más a fondo de pero me gusta la idea de la transformación. Ok. Y de hecho hay así no sé cómo decirlo, una comunidad Ujú. de transformadores, no sé cómo se Ujú. puede decir exactamente que en inglés, de gente que sueña, que tiene la fantasía de querer cambiar, Ujú. pero no como vocacional, ¿no? De que, sí, voy a ser mejor, no, o sea, físicamente cambiar. Ok. Y está basado mucho en lo que es el hombre lobo, Ujú. que se han hecho muchas leyendas y todo, y creo que ese es mi monstruo favorito, el hombre lobo. No sé, tú, el tuyo, ¿cuál sería? El mío tiene que ver... No, los míos definitivamente son los vampiros. Y ojo, mucho ojo. No precisamente por aquellas románticas historias de los 2010, no, 2009, no, para nada. No, 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 creo que va más de los fondo. brillitos. Sí, no, va más de fondo. Y que no estoy tampoco criticando que, pues, por ejemplo, la saga Crepúsculo y Sí. haya dado ese carácter romántico, esa, No, o porque sea, incluso el romance y sensualidad del es vampiro ya es parte desde de un antes. vampiro, entonces yo me Ajá. considero, no, no es cierto. Ah. Buen Sí, chiste. men, sí. Es un podcast de humor. Ah. Sí. Bueno, no, realmente me gusta mucho la parte de el apego al mundo como lo conocemos. Mm, Porque es cierto que desconocemos y eso va a ser también tema para, o sea, va a tener tela de donde cortar, pues. bastante. Pero conocemos lo que, pues, nos comunicamos. Y entonces, este vampiro, pues, lo que hace es quedarse en este mundo y no irse al más allá, sea de donde la religión que quieras. Entonces, tiene ciertas características, tiene que vamos a hablar a fondo, pero pues por ejemplo tiene una cierta pues afectación con los rayos solares, Ujú. sí, que no es, vamos a decirlo así, no está activo porque realmente ese es su origen, no es que esté dormido, sino que no está activo en el día, sino hasta en la noche. Usa usa cajones de madera para Para dormir. transportarse, Para dormir. sí. Unos ¿Qué sacos muy bonitos. Siempre son bien fashionistas los Sí. vampiros. Entonces, creo que también es parte de eso, ¿no? De la elegancia, porque muchos de estos recalan en la actualidad porque vienen del siglos de antaño, ¿no? Siglos Ujú. XVII. Sí, O pues sea, la época en la que escribió Drácula. El simple hecho de que, como decías tú, ¿no? Que Drácula está basado en dos reyes. ujú. Bueno, no sé qué era ella, pero era como de alto Era rango respecto exactamente a eso. Y el otro que era pues el rey, un bla. un emperador, sí, exacto. Sí. Entonces, es eso, la fascinación cada uno lo tiene y de hecho hay personas que sufren y padecen a los monstruos realmente. Es decir, sí nos gustan, Ujú. pero también nos da miedo, ¿no? Sí, porque Esa es función, sí, esa es la esa es la función principal primordial. función. Ajá. Porque tú me llegaste a preguntar qué harías si estuvieras enfrente de un dragón, por ejemplo. Ujú. Y, por ejemplo, yo estoy fascinada, digo, mi favorito es el hombre lobo, pero estaría enfrente de algo que se esté transformando. Ujú. No, pues ahí sí, en chinga. Y que realmente también te ataque en la Sí, realidad, sí. porque conocemos a los monstruos, pero nada más por afuera, ¿no? Ujú.
Por Entonces, afuera. por afuerita, Sí, sí, necesitas de un café, lejecitos. una plática para conocer. No, No sí. tanto así, pero Ujú. sí, es eso. Y, sí, y fíjate que ahorita que decías que pues conocer a los monstruos, Ujú, también, como ya había dicho, existe la ciencia que estudia en sí científicamente y verdaderamente lo que es un monstruo. ujú. También explican que pues pueden ser cosas, mutaciones muy pequeñas, ¿no? Que ya estamos acostumbrados quizá a, ¿cómo se llama este? Albinismo. Ajá, Por ejemplo, eso es una mutación. Pero obviamente no le vas a decir monstruo a un albino porque se escucha mal. Pero existe otra. claro. Sí, ¿no? Otra más. Otra que es una pseudociencia. Ok. Fue creada entre los 1950 Ujú. por dos zoólogos y es la criptozoología. Criptozoología. Ajá. Cripto, viene obviamente del griego oculto, Ok. y pues la zoología son de estudio de los animales, entonces son estudios de animales que pues, no existen. Nunca Ujú. hemos encontrado piezas que digas tú, existe una sirena, o existe el pie grande, o un hombre lobo. Ok. Entonces, ellos se dedican a estudiarlos, Ujú. basado. Dicen que no están pegados a lo que es el folclore, que es el estudio como de las leyendas y Sí, cuentos sí, y todo sí. eso, pero obviamente se tienen que basar en ese tipo de cosas. Claro, porque no hay me imagino que no hay referencia ni siquiera física o palpable o Ajá, y pues tangible. tú sabes, ¿no? No sé, hubo un tiempo en el que se hizo una sirena falsa, ¿no? Y durante Claro. mucho tiempo la gente decía, es una sirena de verdad. Y Ujú. obviamente con el tiempo descubrieron que pues no, nomás pegaron lo que fue la mitad de un simio y un pez. Ajá. Entonces, pues, obviamente eso no es una sirena. Sí, suena muy delicado el pegaro, ¿no? Es como, Sí, con cola loca, no sí, sé, con la máquina de con Prit. coser. Con PRI. Hashtag Prit. Patrocínanos. Patrocínate, por favor. Entonces, sí, claro, es este. Oye, qué interesante. ¿Ciencia? ¿Pseudociencia? ¿Cómo lo pudieras Pseudociencia. llamar? Pseudociencia. Pseudociencia porque obviamente no es acertada Ujú, por mucho. Y es gracioso porque pues lo que lo inventaron fueron dos científicos. ok. Pero pues todos los científicos no son racionales, no son, digo, Sócrates, creo, no me acuerdo quién, de que era considerado de las mentes más inteligentes, pensaba que, por ejemplo, el útero de las mujeres se movía durante todo el cuerpo, ¿no? Ujú. Y obviamente, pues es algo que dices tú, pues, no. No, Pero habría una muy buena fiesta. no, no, no. Pero, sí. Entonces, es una pseudociencia, Ajá, no se le considera bien, porque incluso dicen que se le podría poner al tú por tú con los ufólogos, ok. con los que estudian los UFOs, ¿no? Los ovnis en español, los objetos voladores Ajá. no identificados. Entonces, aunque sea en sí una pseudociencia, se hizo un libro que habla sobre él, uno de los geólogos. Se hizo un libro, el que lo hizo fue Bernard Heuthmans, que es uno de los geólogos que fue el que inventó la criptozoología. Ujú. Y de hecho el libro en sí se llama En la busca de libros de animales fantásticos. Ah, ok. Entonces, después de eso, pues mucha gente se ha estado queriendo estudiar eso, para Ujú. poder estudiar a las bestias mágicas, por así Sí. decirlo. Y no tienen nada que ver con Harry Potter. Eso ya es más Gracias a Dios. gracias, imagínate. Sí, Sí, sí. porque no, eso ya es otro universo. Pero sí, la criptozoología, no, ¿a ti te gustaría estudiar eso? Fíjate que ¿Aprenderlo? sí, fíjate que todos los temas que van relacionados con una alternativa de vida real, de ciencia Mm, real, creo que son muy interesantes porque, de hecho, estoy leyendo un libro que se llama, Libro de la Alta Magia, es el libro de la Alta Magia, obvio. sí, es de Eliphas Levi, Mm, entonces y habla está sobre esos. interesante y habla precisamente sobre que hay ciencias ocultas o el ocultismo como tal no puede ser una ciencia o considerado una ciencia porque pues no hay manera de demostrarlo, ¿no? Ujú. O sea, no es de acuerdo a un método científico. Entonces, al no ser parte de un método científico, pues evidentemente
no puede, incluso los resultados son variables. Sí, sí. Entonces, al tener ese tipo de cuestiones, pues Sí, no, no es muy aceptable, es no muy tiene base. subjetivo, entonces, este tipo de... Pero me encantaría, por supuesto. También a mí. Sí, Estaría muy pues interesante. hay que darnos una vuelta por una biblioteca. De hecho, hay una biblioteca aquí en donde estamos, en la ciudad, Ujú. en donde guardan libros de exorcismo. Ah, sí, sí. Sí, he Sí, escuchado que pues, libros y libros antiguos, no son ni sí, siquiera sí, sí, claro. transcripciones, son libros originales, porque pues aquí se empezó a imprimir pues, durante la época Ujú, de la colonia y sí, claro. sí, estaría muy padre ver eso. Y sí tienes, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Aquí son libros, aquí hay muestras de libros que puntualmente, eh, pues agarró incluso un sacerdote Ujú. y en su mano o con su mano hizo el exorcismo. Es como interesante. Que también sería interesante saber si un sacerdote puede hacer exorcismos, ¿no? Porque también hay Ah, jerarquías. sí, Y sí, entonces hay el señor abad y bueno, desconozco eso, pero será nuestro trabajo sí, tenemos que investigarlo. ver eso bien. Porque lo interesante sería, como dices tú, los libros que tenemos ahí, si los usaron aquí, si Exactamente. hubo casos de que, oh, muy bien. Y es que, exactamente, y es que lo estamos hablando porque estamos ubicados en Guanajuato capital Ujú. y resulta que es una ciudad bastante conservadora. Tú que vienes de Sí. otro lado, Ujú. ¿qué tal te parece Guanajuato como ciudad en cuanto a religión, en cuanto incluso, este, pues vamos a decirlo así, en cuanto a ser recatado, no sé? Pues sí se nota mucho la diferencia, la verdad. Ujú. Porque si bien, pues creo que muchos de nosotros de nuestra generación nacieron en familias católicas Sí. y ya haya sido que se han cambiado a cristianismo o, no, o a ser ateos o lo que se quieran considerar, el señor del espagueti o como el monstruo del espagueti. Sí, sí, sí. Sí, el señor del espagueti es otro. Sí, no, no estás haciendo Sí, publicidad, ¿eh? shit, ya tengo hambre. Pero bueno, sí se nota mucho, pues obviamente la gente mayor, aunque sí he visto a jóvenes, por ejemplo, no sé si te pasa que estás en el camión, pasas enseguida a una iglesia y se persina. Sí. He visto gente en estado de hacer eso y, Ujú. o sea, está bien, ¿no? Cada uno lo que cree, pero se me hace raro, no sé, Raro verlo. raro verlo. Sí, claro. Entonces, sí, Guanajuato es muy conservador respecto a eso. Pero hasta creo que hasta la arquitectura y en sí las tradiciones que están muy arraigadas, algunas muy bonitas, otras un poco Mm. molestas, este, ayudaron en eso. Entonces sí, sí se ve, digo, yo sí me he dado como muchas sorpresas de cosas que no, pues, estando en el mismo país, Ujú. no Cambia. celebramos o no Ujú. vemos igual. Claro. Sí, y es que, pues sí, mira, creo que es importante también mencionarle al público, a la audiencia, que aquí Guanajuato está considerado como un pueblo agachón, ¿no? Agachando. Sí, así incluso historiadores le llaman así, ¿no? Agachón. Porque, pues a final de cuentas, cuando se hizo los grandes movimientos de la historia, Ujú. pues Guanajuato fue básicamente arreado para eso, ¿no? Pero Pues sí. creo que nos estamos yendo un poquito del Sí. tema. Entonces el exorcismo lo haremos después de eso y de la ciudad. Exactamente, Ok. exactamente. Pues Si es sigamos que con los... quieren. Ajá, Si es que sí. quieren, Sí, sí. sí, sí. Pero hay que seguirle con los monstruos entonces. Sí, yo estaba, fíjate que haciendo un estudio encontré Ujú, que existen diferentes tipos de miedos, ¿no? ujú, Diferentes tipos de miedos, un miedo a la realidad, un miedo a lo ficticio, y entonces también existe diferencia entre el miedo y el terror, etcétera. ujú, Hay varios estímulos atemorizantes, estímulos o varias circunstancias que te pueden dar miedo. Por ujú, ejemplo, a mí me da muchísimo, muchísimo miedo, por ejemplo, ¿no? Eh, en circunstancia que un familiar tenga alguna enfermedad grave, ¿no? sí, no. Es en circunstancia. Pero en objeto me da muchísimo miedo. Bueno, digo, me transmite muchísimo miedo. Por ejemplo, estas imágenes religiosas que encuentras dentro de las iglesias,
Mm, que precisamente tiene una finalidad, ¿no? ¿sí? Que esa Sí, cuando exacto. vamos a hablar también del Porque, Concilio de Trento y sí, esas ondas, ¿no? porque Sí, sí es ese tema, ¿no? no sé cómo se llama la verdad, Ok. pero por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? En la mitología, lo que pasó con Aracné, con incluso lo del Minotauro, también fue un castigo divino de que el dios, el rey Minos no quiso hacerle no sé qué cosa a Zeus y Zeus dijo, oh, pues toma, te doy un Minotauro, ¿no? Ok. Pero también en la religión se ve, Ujú. no son monstruos, quizá ya sería considerados demonios, pero lo que tú dices es cierto, las estatuas que tú ves cuando entras a una iglesia son para dar miedo. Claro. Muchas, y muchas son muy explícitas, entonces Mucho, muy, sí exacto. entiendo tu miedo ahí en eso. Y miedos tuyos particulares, pudieras Ah, compartirnos. miedo. Creo que creo que uno de los miedos más fuertes hasta cierto punto fue, bueno, pues, todo lo que ha pasado aquí en México, Ujú. haberlo vivido tan Tan cerca, cerca, claro. sí ya te provoca miedo. Ujú. Entonces, eso, la violencia en sí, vivirla En primera fila. en primera fila. Ujú. Eso yo creo que es uno de mis miedos. Hasta cierto punto de que si, por ejemplo, ves a dos gentes gritándose entre ellos, dices, se van a chingar, se van a meter unos guamazos o yo qué Sí, sí, sé. sí, claro. Y entonces como hasta ansia sientes, porque también el miedo se puede sentir de diferentes maneras. Sí, por supuesto. Eso es como dices tú, ¿no? En algo que te dé miedo, en objeto, así, Ujú. pues, no sé, creo que más que nada hay ciertos tipos de arte, Ujú. no tanto el religioso, pero que sí es como, por ejemplo, hay una pintura de Picasso que se llama Ajá. la guerra de Guernica, algo así, la bomba, donde está cayendo una bomba. Ajá, sí, sí, sí. Ese yo lo vi de chiquita y todavía me da cosa verlo, porque es Sí. como muy abstracto, pero a la vez sabes que es algo humano. Ujú. Entonces creo que eso sería mi miedo. Y ese miedo lo adquiriste desde muy pequeña, ¿no? Tal vez Sí, porque, pues, por impresionismo, no sé. y hay una reminiscencia, te recuerdas, ¿no? A eso. Ujú. Porque, y fíjate que ahorita me quedé pensando, em, ¿Dios castiga? O sea, Ah, vamos, aquí es de todos los millones de habitantes que hay aquí en México, el gran porcentaje es católico. sí, sí. Entonces, eh, es, es pues hasta lógico tener mucha influencia y saber, ¿no? Ujú. Que pues existe un Dios, Jesucristo, etcétera. Y se respeta mucho las religiones Sí, y sí. las creencias. Nadie está criticando nada. Nada más que si lo llevamos al tema de si Dios castiga, puede ser considerado un monstruo. Che, nen. Porque Es- al final de cuentas un monstruo lo decíamos, cuando está personalizado, personificado más bien, ¿no? Ajá, En algo, que te va a hacer daño, ajá. pues puede ser No, no sé, digo, sí, sí no te sé, entiendo, está porque, complicado. che, man, sí, no, pues también o sea, obviamente sí castiga. Claro, De hecho, ya sabes, ¿no? Hay una teoría que dicen que en la Biblia hay dos claro, dioses, que el ajá, primero es el que castiga, que incluso le pide soy muy mala con los nombres, ok. pero a uno de sus seguidores que es el más mejor, siempre le trae sus ofrendas y ya, Ok. Diosito mío y así, ¿no? A él le dice, bueno, pues mátame a tu hijo, ¿no? Entonces, Ah, ok. quizá no es un monstruo físico, quizá no lo estás viendo, pero dices tú, eso no te lo pide cualquiera. Y si Ok. hubiera sido un líder de un culto religioso, ahí Ujú. sí es un monstruo, pero es Dios. Sí, está raro, digo, es una cosa que si ustedes quieren que platiquemos más a fondo, que nos documentemos más, pues incluso podemos hacerlo, nada más nos escriben, Ujú. nos dejan en los comentarios si les gustaría. Si no, pues ignórenlo y ya, Y sigan pasemos con a su otro vida. tema. Crean en Sí, Dios y creen en exacto. mí. Y es que, ¿por qué tú crearías un monstruo? Es decir, ¿por qué si...
ya hemos concluido y hemos comentado, ¿no? Ujú, Que puede ser por la misma, pues el mismo control social, etcétera. ujú. Pero tú, ¿por qué crearías un monstruo? ¿O por qué crees que alguien crearía un monstruo? Porque también encontramos varios ejemplos Ujú. de personas los creepypastas, ¿no? Las Ah, creepypastas, por sí. ejemplo, que Hace son... poco se estrenó una de Slenderman Ah, exacto. y fue un monstruo creado en Ujú. internet, un concurso de internet. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? ¿Slenderman? Ujú. Ah, No tiene mucho, vaya, o sea, es ¿no estábamos que en la prepa? más o ¿Secundaria? menos, sí, sí, secundaria, pero 2000, ¿te gusta 2009, 2010? Sí, Tal por vez. ahí. Y fue un monstruo creado para un concurso. Y bueno, yo creo que también respondiendo a eso de por qué crearía un monstruo, el que lo hizo para ganar, obviamente. Claro, sí, sí, sí. Pero para ganar tenías que dar miedo. O Ujú, sea, tenías que causarle miedo a alguien. ujú. Y pues por eso ganó y estuvo, y pues sí, yo me acuerdo que todavía en esa época había gente que creía que Slenderman existía, aunque hubieran Dios. sabido. Ajá. Y creo que yo crearía un monstruo principalmente para eso, ¿no? Para hacer la fascinación de la gente. Puede ser, Para, ajá. si estás escribiendo una historia o algo, tienes que tener un monstruo. Ujú. De cualquier manera, ya sea una bestia combinada con cosas o un humano que es una enfermedad total, ¿sabes? ¿No? Que nos remite al holocausto, ¿no? Por ejemplo. Ah, exacto. Bueno, pero y podemos también deducir que, pues, ya existen, bueno, al menos yo considero que ya existen hasta estereotipos muy marcados que ya no dan miedo. Ujú, O sea, podemos encontrar en el cine estereotipos muy quemados. Por ujú. ejemplo, el asesino que se esconde detrás de los arbustos y que te está vigilando y es como un boyerista, por así Sí, decirlo. sí. Y ya no tienen a lo mejor otros, y vámonos a temas de películas, ya no tienen sí, pues de las películas, no del cine, Ujú. ya dejan los recursos para los screamers o ya Ah, dejan... sí, sí, Y, las peores películas de terror son las que nada más te la pasan asustando así. exacto, bueno, y entonces ahí dices, ¿cómo ha progresado tú también? Bueno, tú te preguntas, ¿cómo ha progresado este arte? Ujú, Porque visualmente también, o sea, vemos las pinturas de Goya, vemos esa pintura de Picasso que tú decías, ujú. y de ahí en fuera, pues vemos pinturas de artistas actuales y muchas veces, pues, terminan siendo hasta mismas, pues, réplicas o Sí, copias o refritos sea. o lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Digo, no es no estoy generalizando, por supuesto que hay nuevas propuestas Sí, sí. que ayudan, pero o que proponen como tal algo nuevo, pero pues sí es esa parte. Pero entonces, ¿crees tú que, bueno, obviamente como todo tiene que evolucionar, ¿no? Ujú. Entonces como ahora ya somos más visuales, porque la cosa del monstruo era algo que no te esperabas o algo visualmente fuerte, Ajá. pero entonces ahora cómo sería, o sea, sé que hay hay un tipo de monstruo, por así decirlo, que no es visual. Ujú. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿O qué ejemplos? Pues hay monstruos que, vamos, si lo tradujéramos a una cuestión gramatical, hay Mm. monstruos que son sujetos y hay monstruos que son verbos, ¿no? Verbos tal vez, Ajá, fíjate porque, el verbo. ajá, sí, porque el verbo es el acto, el verbo es la acción, Ujú. y entonces simplemente te pasa eso. Como Ah, las películas que comentábamos previo a esto de Destino Final, ¿sí? sí, En sí. donde no existe, es un terror, es una película que no es suspenso, sino está catalogada como terror puro o Ajá. terror. Pero más allá de ser un monstruo, o a lo mejor digo, a lo mejor me perdí alguna de De las las películas. películas, pero lejos de ser un monstruo son circunstancias que pasan
Ujú. Y entonces te matan, te atacan y pues incluso hasta la vida misma pudiera ser el mismo Pues monstruo, lo ¿no? que decías tú, ¿no? De tener una familiar enfermo, Claro. de recibir alguna mala noticia de algo, Ujú. ya eso es una anomalía de naturaleza. Es Se, una, se tal podría decir, vez, ¿no? Porque tu naturaleza en sí, sí es estar tranquilo de que tu familia está saludable y de repente claro, alguien está enfermo, sí, ¿no? sí, 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 Y creo que también ahorita que decías esa del destino final, que jamás vemos qué es, vemos las circunstancias y cómo se dan, exacto. y se los va matando uno por uno acá bien delicioso. Muchos espaguetis se utilizan en esa película. Hay una que se llama en inglés Follow o It Follow, algo así, Ujú. que es lo mismo, es un monstruo, una criatura, algo Ajá. que nunca ves, pero está así Ah, y ok. creo que se lo pasan. Yo no vi la película porque decía que el monstruo en sí seguía porque se transmitía por Ujú. medio de sexo, era como una enfermedad sexual. Ah, ok. Entonces, la historia está con que una chava tiene relaciones con un tipo, no sé dónde. Y dije, pues pinche película americana, entonces sabes que siempre tienen que tener ese tipo de escenas. Sí, sí, sí. Y la Este, viste por eso, ¿no? no, 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 no la vi por eso. Pero es que he escuchado críticos y he visto algunas escenas y dicen que está muy buena porque jamás ves al monstruo, pero ves el terror de la chava. Ujú. Que ella sabe que algo lo está siguiendo y que se lo va a echar. Y no, está pesado. O sea, realmente ya tenemos un esquema mucho más amplio de lo que es un monstruo, no nada más Ujú. como una figura de, pues, de terror, del cine, de la expresión artística que tú prefieras o expresión incluso cultural, que también lo comentábamos, ¿no? Em, Nuestras mamás nos Ujú. decían cuando éramos chicos, ¿no? Oye, si no te callas, cuando estábamos llorando, si Sí. no te callas, va a pasar el señor de la basura, el señor del saco, y te Ajá. va a recoger. Y entonces, pues nos imprimían ese terror para comportarnos, para callarnos, Sí, que a final sí. de cuentas era más callarnos a la fuerza, pero Sí. hubiera servido, Por eso mamá, estamos hubiera tan servido traumados. más un chanclazo, sí, La chancla nunca, nunca falla, nunca que falla. también puede ser un monstruo, porque Sí, pues la chancla ya es un monstruo, es una leyenda. es una leyenda, así es. Por eso estamos tan traumados. Sí, por supuesto. El tipo del saco. Ahora los niños ya no le tienen miedo al de la basura. ¿A qué le tendrán miedo los niños de ahora? Mira, yo tengo dos sobrinos y no Ajá. sé. Porque todavía sigue el miedo. Creo que ese miedo nunca se va a quitar de la oscuridad, ¿sí? Porque es algo que no sabes, que no Ujú. ves, que no. Pero Ajá. así como. Es un miedo innato, ¿no? Ándale, Es un miedo que viene este. por default. Miedo de lo que no se sabe. Pero como dices tú, del tipo del saco, de la basura, quién sabe. Tal vez Mira. por la consecuencia que va a traer, pero ¿qué tendrán, a qué le tendrán miedo? Pues yo he visto, y de hecho hice el experimento hace unos días, ¿Quién tramaste? en, en esta aplicación, en una aplicación de contenido gráfico, Mm. pero contenido gráfico en todos los rubros. Ah, ya iba a Sí, decir, sí. sí, sí, no, 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 contenido gráfico en todos los rubros. Estaba buscando, bueno, pues imágenes, ¿no? Ujú. Imágenes de cómo hacer un bebé, pero me refiero no el acto coital, pues. Son Sí, 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 documentales de no, no, no. medianoche, de 3 de la mañana. Así es, cita, Sí, cita, ¿de dónde sacaste eso? no me acuerdo. Entonces, estaba Oh, yeah. buscando cómo hacer, o cómo más bien, sí, es que la oración correcta es la siguiente. Sí, porque Sí, hacer un bebé, mira. cómo hacer que un muñeco, Ah, muy sí, bien. Un bebé de enuco, un enuco, ajá, sea un demonio o cómo transformarlo en un demonio. Entonces hay varios artistas que lo hacen, ujú. que hacen tipos querubines malditos. Se supone que los ángeles no tienen una conciencia, ¿no? O sea, los ángeles
Sí, es son algo astral, es neutrales. algo, ajá. Sí, o sea, sirven las indicaciones de su amo. Ah, Pero resulta que pues los convertían y justo al lado, porque pues iba en transporte público, iba en camión, obviamente. así es. Y entonces iba en el camión y ya ven que cuando uno va en camión a las 3 de la tarde, pues va Los muy apretado. escuincles, ajá. Entonces iba un niño al lado de mí, ponle tú que, no sé, unos 7 años Ujú. tuviera, como mucho, cuando mucho. Y pues estaba intrigadísimo en lo que estaba buscando. Yo veía las imágenes de los nenucos transformados y había nenucos decapitados, había nenucos que Qué mostraban, bueno. eran muy explícitos, ¿no? Ajá. La sangre, Muy eh, realistas, muy bien hechos. exacto. Y tú dices, bueno, ¿cuál es la finalidad de este, o más bien, qué es lo que le causa miedo? ¿Por qué está viendo mi material, ¿no? ¿Por qué está O viendo sea, el eso que niño estaba buscando? estaba observando tu celular, Exactamente, con una intrigadísimo, fascinación. curioso. ¿Será cuestión de inspiración? No sé. ¿Será cuestión de intriga? Porque también los niños tienen mucho eso, ¿no? Son muy curiosos. Ajá. Y como no le ha hecho daño, no puede ser un estímulo atemorizante todavía, Todavía, ajá. todavía, no sé. Pero yo recuerdo, y ya antes de soltarte el micrófono, que hace muchos años había una novela que mi mamá veía, ¿no? Bueno, las novelas siempre. Siempre son parte Sí, cultural de México, sí, amigos, sí, entonces es normal que todos veamos novelas de chicos. de hecho. Entonces apareció, y de ahí lo saqué, apareció una chica que soñó que su bebé, que nacía su bebé y entonces era un diablito y yo estaba con mi hermano menor. Ujú. Entonces vimos la escena del diablito llorando, pero recuerdo muy bien que el niño, el bebé, era un bebé pintado, maquillado de rojo, con cuernitos, Ajá. y además agregaron una reverberancia, más no sé cómo llamarlo en términos de audio, pero haz de cuenta que duplicaron El la sonido. voz, Ajá. Entonces lloraba como doble, ¿no? Es como, Ya sé, como si estuviera haciendo eco. como si estuviera haciendo eco, Y entonces fue Ajá. una escena aterradora. Gritamos horrible. Las telenovelas trauman niños. Sí, sí, sí. Entonces vean mejor caricaturas, niños, si nos están Sí, escuchando. obviamente. No, ningún niño nos está escuchando. Esperemos que no. Entonces me aterró tanto y nos aterró tanto a mi hermano y a mí porque eran influjos visuales y también influjos Auditivo. auditivos y fue horrible, ¿no? No, sí, 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 yo me imagino cómo debe haber sido eso de estar viendo. Es que, bueno, no sé, llegando a lo mismo de los niños de ahora, qué miedo le pueden tener a algo. Ah, pero todavía existen monstruos. Siempre van a existir monstruos. Siempre, siempre. Y siempre van a ser nuevos. O viejos, pero reimaginados. Reimaginados, rediseñados. Y sí, y eso tal vez es lo más triste, ¿no? Que. No sé, o sea, que algún monstruo sea rediseñado, que nada más, Bueno, pero hemos visto que también se han creado nuevos monstruos. ajá, Físicamente. Yo digo que uno, bueno, no sé, ¿cómo se llama? Freddy Krueger. De él no hay historias ok, anteriores. Él ujú, fue de la película Jason, el Leatherface. ujú. ¿Qué otro monstruo? Am, Godzilla, incluso. Godzilla, sí, sí, sí. Aunque ahora si ves las películas nuevas de Godzilla, no da No, miedo. no, de hecho sí. Pero también es un miedo hecho por la Segunda Guerra Mundial. Ujú, claro. Entonces, pues sí, es correcto. Y también un ejemplo sería aquí en México, los alebrijes se podrían considerar monstruos. Los alebrijes, Y los alebrijes son de los 50, 60. creados en esas épocas. Ajá, por lo que leí fue un señor, no me acuerdo el nombre porque soy muy mala con los nombres, pero cayó en coma Ajá, y se va a ese mundo, a ese universo.
Y cuando regresa, él hacía cartonería Bien. y crea los alebrijes. Entonces, yo creo que los alebrijes también. Los monstruos se pueden seguir creando. Sí, tienes toda la razón. Discúlpame por lo que acabo de decir hace unos 3 segundos. De que es triste. Sí, no, es a lo que me refería, sería triste que, por ejemplo, no hubiera esos nuevos monstruos. Sería muy Ujú. triste porque limitaríamos y dejaríamos de sentir, ¿no? Nosotros como humanos dejaríamos de Expresar de nuestros miedos. sentir. Sí, eso es parte normal. Pero bueno, lo bueno que yo veo aquí es que, por ejemplo, la criptozoología y también la teratología, pues ayudan bastante a que esto siga vivo. Ujú. Esto sí es, digo, al final de cuentas, pues en la vida real, pues vas a encontrarte malformaciones y así Sí, de personas, lo que sea, animales. pero pues no, si no te hacen daño no va a pasar absolutamente nada. Sí, y pues sí, hay que recordar, los monstruos son... Amigos. Ah, sí. Sí, te puedes imaginar ahí caminando por la calle con Freddy Krueger o con Chucky. No, son para expresar nuestros miedos, para enseñarle a la gente qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Entonces, yo creo que eso sería pues el fin de esta conversación, porque hablamos ¿Qué? muy bien de los monstruos. Así es. ¿Cuál sería tu conclusión de este primer tema del monstruo como representación diversa? Pues, como dije, para enseñarle a la gente Ujú. a causar miedos y tener un margen moral Margen en la moral. sociedad. Claro, exactamente, así es. Entonces, Entonces yo creo que lo que podríamos hacer es después hablar de cada uno de los monstruos, no sé, va, que nos digan qué monstruo es el que más les interesa saber. Podríamos empezar con hombres lobos, vampiros, ya que es nuestros favoritos, así es. pero si alguien más dice, no, pues yo me gustaría hablar de algo, de otro monstruo en general, del Nagonés, el de whatever, estamos abiertos a ideas. Así Y, es. y entonces ese sería pues nuestro siguiente tema. Bueno, Así después, sobre monstruos, siguiendo el tema de monstruos. Exactamente, porque además de tocar temas de monstruos, vamos a estar tocando diferentes aspectos, ya como una reseña muy rápida de lo que va a ser este canal y muchas gracias por quedarse hasta este momento, Sí, porque pues es complicado también escuchar a alguien sí, platicar. tanto tiempo, sí, y no Sí. poder dar tu opinión, porque también al final de cuentas, pues el ciclo de la comunicación es eso, das tu opinión para que los demás conozcan tu punto de Ujú. vista, pero sí puedes dar tu opinión en la cajita de los comentarios y ahí nosotros te vamos a estar leyendo y pues cualquier sugerencia, cualquier recomendación, estamos ahí. Así es, muchas gracias. Y pues nos veremos la próxima. Nos vemos la próxima semana Ajá, en la hora más tenebrosa, Ajá, la hora más tenebrosa. la hora Hablando más de... tenebrosa de tu semana, te lo aseguramos, ¿o no? Sí, nos vemos. Adiós.